El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redanza el mundo. Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre Paulo Freire, el pedagogo de los pobres. En estos días estamos viviendo un acontecimiento que me parece bastante interesante también. Es la muerte del Papa Francisco, que es considerado también el Papa de los pobres. Algo de eso es lo que nosotros tenemos al considerar a Paulo Freire. Eso es el título que él se ha ganado por su vida, por su compromiso, por lo que reflexionó, por lo que trató de cambiar a lo largo de su vida. Paulo Freire es todo un personaje que ha influido tremendamente en el siglo XXI. Es uno de los mejores maestros, diríamos así, a nivel mundial. Ha sido considerado precisamente por su influjo, no solamente en Brasil, sino también en toda América Latina, en toda América en general, incluido también en el siglo XX Europa, y en el siglo XXI sigue aún su influjo, porque es un pensamiento que ya en el siglo XX permitió mejorar la educación, le dio un vuelco, le dio un giro, le dio otra mirada. Pero es importante conocer un poquito más a este personaje, que si bien es cierto ha fallecido, sin embargo él vive, y él vive precisamente no solamente en el mundo académico, sino en todas las instituciones que él fundó, inspiró, motivó y propició a lo largo de su vida. Es una vida muy rica. Pero ¿dónde nació Paulo Freire? Paulo Freire nació en Brasil el 19 de septiembre de 1921. Fue parte de una familia de 5 hijos. Su padre fue Temístocles Freire. Su madre era Edeltrude Neves Freire. Habían tenido 5 hijos como familia. Y ella decía, hablando de Paulo Freire, que él era un niño de un lado alegre, un poquito así vanidoso, pero al mismo tiempo también amoroso y bastante comprensivo. Él había nacido en Recife, estado de Pernambuco, en Brasil, pero a los 10 años tuvieron necesidad de trasladarse. Pero antes tendría que decir algo que me parece interesante, porque cuando se habla de su nacimiento, se dice que él nació un día lunes de tristeza y aflicción, porque cuando él nació su padre estaba bastante enfermo, tanto que se pensó que se podía haber muerto. Sin embargo, ese padre, a pesar de todo, lo acompañó solamente 13 años de su vida. De ahí que a los 10 años, ya lo vemos, la familia tuvo que trasladarse a Joatao. En Joatao conoció él más lo que podría ser la angustia e igualmente no solamente la tristeza, la escasez, al punto que toda esta situación, ya a los 13 años, pierde a su padre y lo obliga prácticamente a tener que trabajar, tanto que él se va a retrasar algunos años en su estudio. Paulo Freire a los 20 años escoge la carrera de Derecho y se esfuerza muchísimo, lógicamente, porque él era de los hermanos mayores y por lo tanto tenía que preocuparse también de sus hermanos, apoyar a la economía del hogar. Y apenas va terminando, trata de enseñar para ganarse algo. Es así que ya lo vemos, de 1944 a 1945, él
comienza a enseñar portugués. Él nos habla también como ahí en Joatao, él conoce lo que es prácticamente la escasez y sobre todo lo que es el hambre de muy niño. Pero al mismo tiempo vemos que él desde temprana edad hay algo que lo caracteriza, es de clase media y sin embargo se juntaba mucho con los obreros con los cuales solía jugar y compartir. Y trata de visitar sobre todo los barrios también pobres con los cuales él de muchas maneras trató de compartir, hasta en sus travesuras de niño. Si tuviéramos que hablar de él, cuáles han sido los influjos más importantes, tendríamos que decir el primer influjo y el más grande, creo, que ha sido el de su padre, que era un oficial de policía militar, que si bien es cierto, a pesar de ser bastante recto, ejercía la autoridad en el hogar y sin embargo fue siempre con ellos comprensivo. Fomentaba en el hogar mucho el diálogo, le gustaba escuchar a sus hijos, lo que ellos le proponían, sabía sentarse con ellos. Y la otra persona que ha influido muchísimo en la vida de Paulo Freire es su madre. Ambos eran de raíces católicas y lo educaron también dentro de las corrientes de espiritualidad del catolicismo. Entonces Paulo Freire ha sido embebido fuertemente por la corriente también, ¿verdad? Lo que significa el cristianismo, sobre todo en todo aquello que es el compromiso con los pobres. Esto le dio siempre una mirada nueva e interesante, sobre todo en Brasil, sobre todo con las personas analfabetas. Es interesante recordar, ¿no?, un aspecto, yendo un poquito hacia atrás. Vale la pena recordar cómo Paulo Freire aprendió a leer y a escribir, porque esto va a marcar un derrotero posteriormente en su vida. Él desde muy pequeño, antes que aprendiera oficialmente a leer, o sea, debe haber sido entre 2 o 3 años, él le gustaba jugar en la arena con un palito de madera, comenzaba a escribir ahí palabras y luego las palabras las separabas y de cada sílaba comenzaba a formar palabras. Pareciera que esto ya de alguna manera fue un anticipo de lo que iba a ser en el futuro su método de alfabetización de adultos. Paulo Freire se casó en 1944 y se casó con una maestra de primaria. Su nombre es María Oliveira, que influyó tremendamente durante toda su vida, sobre todo para sistematizar y profundizar los grandes problemas de la educación y poderlos trabajar. Y ella lo acompañó durante un buen tiempo, hasta 1986 prácticamente, en que ella fallece. Pero el influjo de ella en toda la obra de Paulo Freire es muy grande. Era muy cercana y compartía prácticamente todos los ideales de Paulo Freire. Pero además de eso, y entre tanto, él ya como abogado ejercía su profesión prácticamente asesorando desde muy temprana edad. Comenzó con un sindicato. A raíz de eso también solía dar una serie de charlas jurídicas que pudieran orientar sobre todo a los trabajadores, sobre todo aquellos que podrían ser sus derechos para poderlos hacer respetar. Paulo Freire es una persona que ha influido tremendamente porque también supo recoger de un lugar y el otro. Se consideraba como una persona ecléctica que va tomando lo mejor de un escritor, de un pensador. También tomaba todo aquello que de alguna manera
podría ser una enseñanza, y él comenzaba a partir de eso a teorizar. Fue influido por otros maestros o abogados, también por sociólogos, por políticos, muchos de ellos de Brasil, pero también tuvo un gran influjo de muchos escritores y pensadores europeos, especialmente, ¿verdad?, de Freud, por ejemplo, ¿verdad?, también de Jasper y otros que ayudaron a moldear muchas de sus teorías que posteriormente él iba a plantear. La gran preocupación, a pesar de todo, de Freire siempre fue tratar de resolver el problema de la educación en el Brasil. Este fue su gran preocupación. Tanto que la tesis de grado prácticamente se centra en este problema. Hay algo interesante en él. Cuando escribe su tesis, curiosamente, a pesar que trataba sobre el problema de la educación en el Brasil, su tesis constituía una crítica prácticamente a lo que venía desarrollándose en el Brasil. Y por eso mismo, por ser que criticaba las mismas estructuras, los planteamientos de la educación, como si fuera una educación que en el fondo no nos lleva a resolver los problemas a lo que a él tanto le preocupaban, la educación del pueblo, y al mismo tiempo, a través de esa educación, llevar a su país por nuevos senderos de desarrollo. Él participa de entre 1950 y 1960, sobre todo en la gran preocupación de su país, que era la búsqueda de un modelo de desarrollo auténtico para la realidad del Brasil. Y en ese afán es que se pone en contacto con todos los intelectuales de su tiempo, y es con ellos, busca el diálogo con uno y con otro, pero sobre todo con quienes más dialoga siempre y nunca se apartó, fue con la gente de los sindicatos, es decir, con la clase obrera, y por otro lado también con los sectores campesinos, con los cuales esto se convirtió en su problema, tanto que el método de alfabetización, su gran motivación fueron no solamente los analfabetos, porque el sector más analfabeto en todo Brasil eran precisamente los campesinos. Entonces él quiso darles una herramienta que les permitiera salir de la situación de analfabetismo, para darles la capacidad de poder todos y cada uno de ellos poder leer, pero leer su realidad. Y para eso convirtió de alguna manera la educación, desarrolló la idea del carácter político que tiene la educación, y por lo tanto el carácter transformador. Tanto que cuando él comienza su método, o diríamos las técnicas de alfabetización, ¿no?, al inicio, causó bastantes sorpresas, porque a través de su método, el primer intento, cuando él fue aplicando estas técnicas de lectura y escritura, la primera de ellas logró hacer que un grupo de trabajadores campesinos leyeran en 21 horas de trabajo durante un cierto tiempo, y ellos comenzaron a leer y también a escribir, leer desde periódicos y escribir frases cortas, y posteriormente se logró también, perfeccionando este método, muchos de los campesinos comenzaron también a leer y a escribir en un segundo momento el método más especializado. Ellos aprendieron a leer en 30 horas, 5 horas a la semana, y luego con resultados similares a la primera propuesta que había desarrollado en su método de alfabetización, que posteriormente fue considerado como el método de alfabetización Paulo Freire. Y este causó revuelo. Causó tanto revuelo porque al poco tiempo, por los resultados que tuvo, el presidente del Brasil lo llamó
para que reformara la educación de adultos desde el mismo ministerio. Pero los resultados fueron tales porque vieron que los campesinos, que eran en su mayoría los que participaban en ese intento de aprender a leer y escribir, comenzaban a tener conciencia política, comenzaban a actuar de otra manera, comenzaban a protestar. Y este fue uno de los motivos por los cuales a Paulo Freire sufrió una expulsión del Brasil, porque consideraron que su método era revolucionario. Y lógicamente esto a las clases oligárquicas del Brasil no les convenía de ninguna manera. Sembraban demasiada inquietud y por eso algunos lo consideraban como un método revolucionario, y él tuvo que darle a todo esto otro giro, y por eso habló mucho más de un método que era una educación que era de concientización, sí, pero política, porque él consideró siempre que la política es un elemento esencial a la educación. Tanto que él decía: yo soy sustantivamente político y adjetivamente pedagogo. O sea, la política la convirtió en un instrumento. ¿Y para qué? Para construir democracia, porque él fue una persona que soñaba que Brasil fuera un país demócrata, donde reinara la democracia, donde todas las personas se escuchen y sean escuchadas, y donde todos pudieran participar en la construcción de un país, una sociedad, sobre todo, más justa y sin opresiones. A Paulo Freire lo vamos a recordar de muchas maneras, y hay dos libros muy interesantes que hasta ahora suenan, y son libros de consulta y no han dejado de iluminar dentro de la parte académica y dentro de la parte práctica de la educación. El primero de ellos es La pedagogía del oprimido, porque en el libro de La pedagogía del oprimido él plantea precisamente un problema muy fuerte también para la educación, igualmente para la economía, para la sociedad. Es imposible desarrollar una sociedad con gente oprimida, y él desarrolla el tema desde muchas vertientes para tratar de cambiar su país. Y la pedagogía del oprimido se convierte también como el método de alfabetización, igualmente en un elemento revolucionario dentro de su país. ¿Por qué? Porque permite que las personas tomen conciencia, pasar de esa conciencia ingenua para ir evolucionando hacia una conciencia más crítica, la cual debería llevar a una conciencia política e igualmente también a una conciencia más ética, que permita que las personas puedan actuar políticamente con mayor solidez y también capacidad de transformar la sociedad. Porque a Paulo Freire no le interesaba repetir teorías, conceptos, le interesaba cambiar la vida de las personas, la existencia de las personas. Le interesaba que las personas comenzaran a sentirse más libres, a actuar más libremente, y que todo esto tendrían que hacerlo dentro de un sistema democrático que había que construir, y por eso él se convierte como en un arquitecto que trata de propulsar este proyecto para la sociedad brasilera. Pero esto indudablemente llevó al descontento en la sociedad y fue considerado prácticamente como un subversivo y también como un ignorante, como alguien que no conocía la realidad porque se atrevía a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer. Y hay otro libro que también ha tenido un influjo tremendo, no solamente en Brasil, sino en muchísimos países, como hemos dicho al inicio, La educación como práctica de la libertad, porque ahí trata de las diferentes maneras cómo es posible curar el alma de las personas para que se puedan sentir libres y sobre todo
No se trata solamente de pensar, sino comenzar a actuar en y con libertad, transformar a las personas e igualmente las personas transformarse, pero a través de la acción. Y él es el que va proponiendo esta conjunción muy interesante entre reflexión y acción, y cómo la acción debe de llevar a la reflexión y la reflexión a la acción para lograr un cambio que pueda ser realmente sostenible. No se quede solamente en ideas o no se quede solamente en la acción, puro activismo, sino que tiene que ir acompañado la acción con la reflexión para darle solidez a los cambios, las transformaciones que los ciudadanos buscan a través de un sistema que es un sistema democrático, donde debe de imperar de un modo especial el diálogo, el consenso entre las personas para poder construir una sociedad justa y sin oprimidos. Paulo Freire es un personaje que va a ser recordado, seguirá siendo recordado por ser alguien enamorado de la vida, comprometido con la vida, luchó por todo aquello que iba contra la vida de las personas, pero no solamente enarboló esta bandera de la vida, sino también es un filósofo y es un pedagogo, y al mismo tiempo abrazó, se comprometió con todo aquello que llevara al hombre a humanizarse y a denunciar todo aquello que deshumaniza al hombre. Paulo Freire quería y luchó toda su vida porque Brasil y la educación en todos los países llevara a todas las personas a un estado de libertad donde cada uno, a través de la libertad, sienta el mayor desarrollo de su ser, no de los objetos, el tener, al cual criticaba muchísimo, sino el desarrollo del ser de la persona, que es el que le da sentido después a saber hacer lo que debe ser con todo lo que luego él tiene. Paulo Freire sigue presente de muchas maneras y ha influido en muchas corrientes de la filosofía, de la sociología moderna. Por eso la vida de Paulo Freire es muy rica. Nos enseña mucho, es un sudamericano que ha dado que hablar al mundo entero y ha desarrollado proyectos, sobre todo en América Latina. Después de expulsión del Brasil, él prácticamente se va a Bolivia, está muy poco tiempo y de ahí pasa a Chile. Y en Chile también trabajó. ¿Con quiénes trabajó? Trabajó sobre todo en alfabetización y trabajó con los agricultores, sobre todo para lograr en este cambio que tenía también Chile, en ese paso hacia la sociedad moderna, en ese proceso de la industrialización, formando técnicos. Pero en ese formar técnicos también él escribió en esa época un libro muy interesante, Extensión o Comunicación. Y él nos habló que la extensión prácticamente no permitía desarrollar a las personas, no escuchaba a las personas, se ponía sobre las personas. Los técnicos actuaban de arriba a abajo de manera vertical y prácticamente se convertía como una imposición cultural. Y él planteaba ahí la comunicación como algo que debe de ser construido a través del diálogo. O sea, en los cambios que hay que realizar en el campo, en la industria, en cualquiera, debe de hacerse a través del diálogo. Debe de crearse consensos que permitan ponerse de acuerdo para trabajar por objetivos comunes que redunden en el desarrollo de todos. Paulo Freire nos ha dejado muchas cosas, muchas también tareas pendientes, y por eso todavía él está presente en muchos países, todavía, aún en el siglo XXI. Se sigue escribiendo sobre Paulo Freire, se sigue desarrollando su pensamiento y hay mucho que aprender de él. Él nos dejó a los 75 años, el año de 1997. Paulo Freire muere en una época donde estaba trabajando un proyecto
donde estaba analizando de un modo especial los grandes problemas de la educación, pero en un contexto más global. Lamentablemente no pudo ser concluido. De todas maneras, lo más importante no es lo que necesariamente hacemos en la vida, sino lo que dejamos, las inquietudes que dejamos, para que otros continúen los caminos por donde nosotros hemos recorrido para hacer llegar a un buen puerto. En este caso, cuando se trata de la educación, es a los seres humanos. Y por eso es tan importante. Paulo Freire seguirá siendo importantísimo porque es alguien que está comprometido con la vida. No piensa solamente ideas, sino él piensa la existencia, aquello que rodea la vida y que hace que nuestra vida sea lo que es. Yo soy Manuel Franco y esta es la reflexión que estamos dando con motivo del fallecimiento de Paulo Freire, que se dio el 2 de mayo de 1997, para poderlo no solamente recordar, sino para poder continuar lo que él comenzó en vida.